Universidad de Antioquia, de Farmacología y Toxicología, y bienvenidos a esta presentación donde vamos a tratar el tema de tóxicos que afectan a nuestros animales domésticos, sobre todo perros y gatos. Vamos a hablar del etilenglicol, el propilenglicol y el metanol. Para empezar, vamos a hacer un recordatorio de lo que sería la acidosis y cómo se calcula. Básicamente consiste en un acúmulo de protones en la sangre, y aquí he puesto el ácido carbónico, que en realidad es el principal ácido de la sangre. Cuando el ácido carbónico se acumula en la sangre porque el animal está respirando, no está respirando, es decir, existe una hipoventilación, decimos que existe una acidosis respiratoria. En este caso el pH estaría bajo y el CO2 estaría alto, por encima de 40 milímetros de mercurio, es decir, habría una hipercapnia que desplazaría esa ecuación que tenemos arriba hacia la derecha y se producirían más protones en la sangre. Por el contrario, si midiésemos el pH y estuviese bajo, por debajo de 7,4, y el CO2 también estuviese por debajo de 40, es decir, hubiese una hipocapnia, entonces diríamos que la acidosis es metabólica, y lo que se está provocando ese pH ácido sería otro tipo de ácido, ya sea el ácido láctico, una cetoacidosis, por ejemplo en la diabetes, o el ácido úrico, por ejemplo cuando existe una gota, es decir, todo menos el ácido carbónico. En los casos que vamos a ver de intoxicación, normalmente el tipo de acidosis es de tipo metabólica, y lo que vamos a ver, como digo, es una acidosis por otro tipo de ácidos que no son el ácido carbónico. Si lo piensan bien, la mayoría de las veces cuando existe un shock o una hipotensión en que la sangre no está circulando bien, lo que se produce es un acúmulo del ácido láctico, y ese tipo de acidosis es la más corriente y suele ser de tipo metabólico. Pues bien, a continuación vamos a ver dos sustancias que producen un alto número de exposiciones, al menos en perros y en gatos, en lo que es Estados Unidos, y que son las que se usan como refrigerantes de los carros. La principal diferencia entre las dos es que con el etilenglicol pues uno se puede permitir el lujo de esperar a tratar el animal después de la ingestión, porque puede ser muy tarde cuando empecemos el tratamiento, es decir, uno no se puede permitir el lujo de tratar, mientras que si se trata del propilenglicol, esta molécula pues no es tan tóxica para el riñón y sí nos podemos permitir el lujo de esperar. Como ya digo, hay que mirar cuál de las dos es el que lleva el refrigerante, porque normalmente es uno u otro, y normalmente pues no van juntos. Lo otro es recordarle que si aquí llamamos a sustancia refrigerante, en Estados Unidos lo llaman anticongelante. Y la forma en que se exponen los perros y gatos, pues básicamente es cuando cambiamos los líquidos de los carros y los dejamos al alcance de los animales en un recipiente, la sustancia en el garaje, sin haberla descartado pues adecuadamente en un lugar fuera del alcance de los animales. Voy a empezar poniendo este esquema de la ruta metabólica del etilenglicol, pues para que vean que son esos metabolitos que ahí tienen, que son los que van a matar el animal. Y la primera reacción es lo que diríamos el paso limitante de toda esa ruta metabólica. Es decir, es la fase que normalmente va más lenta y donde podemos actuar salvando la vida del animal. Como ven, la metaboliza la alcohol deshidrogenasa, que es la misma enzima para el etanol, el metanol y el etilenglicol, con la peculiaridad que esa enzima tiene mucha más afinidad por el etanol que por el etilenglicol. Es decir, que mientras exista etanol en el cuerpo, pues no se va a metabolizar el etilenglicol y por tanto pues el animal va a eliminar intacto el etilenglicol por el riñón. Y ahí está la clave de la cuestión si vamos a salvar la vida a ese animal, es decir, en no dejar que se produzcan esos metabolitos tóxicos del etilenglicol. Si vemos esta gráfica,
cómo se comporta la enzima con respecto al etanol y el etilenglicol, veríamos que se va a saturar a una concentración de alrededor de 20 o 30 veces más bajas de las que empezarían a metabolizar el etilenglicol. Por eso podemos decir que el etanol es el antídoto del etilenglicol, aunque en realidad no es un antídoto perfecto, porque de por sí pues el etanol va a causar bastante depresión del sistema nervioso central, aparte de mucha acidosis, y como veremos pues esa acidosis hay que contrarrestarla con bicarbonato sódico, porque de por sí pues podría matar al animal. Entonces por eso decimos que el etanol no es un antídoto perfecto. La toxicidad del etilenglicol se estima en base pues a observaciones de campo, porque no hay estudios experimentales que hayan expuesto perros y gatos, pero sí se tiene una buena idea que la dosis mínima letal está en alrededor de 4 a 6 mililitros por kilogramo en el perro, y el gato pues sí se sabe que es mucho más susceptible, alrededor de 1 mililitro, 1.5 mililitros por kilo, y esa cantidad, aunque uno pensaría que es poco tóxica, pues con un par de lengüetadas que le dé el perro o el gato pues es suficiente para alcanzarlas. Con respecto al cuadro que se va a presentar, se ha dividido en 3 fases clínicas. Una primera que dura unas pocas horas y empieza a los pocos minutos de la ingestión, y es típica pues de una borrachera que se esperaría con los alcoholes. Se va a ver una ataxia, depresión, vómitos, diarrea, poliuria, polidipsia, y dicen que algunos animales incluso pueden llegar a convulsionar, aunque normalmente pues eso no es raro, ¿no? Pero por lo menos sí está citado. Existe una segunda fase, que hay taquicardia y taquipnea, que dicen que no es tan aparatosa, incluso parece que el animal se está medio recuperando, y que pues puede estar entre las 12 y las 24 horas, y esa pues va seguida de una tercera fase en que ya sobreviene la insuficiencia renal aguda hasta la muerte, y ahí sí que no vamos a poder hacer nada absolutamente cuando nos llega el animal. Si nos llega en esa fase de anuria, en que el riñón ya no está produciendo orina, ahí ya prácticamente las lesiones del riñón son irreversibles, ese riñón está destrozado y ya prácticamente pues no podemos hacer nada por salvar la vida al animal. Por tanto, pues el tratamiento y el éxito del tratamiento va a depender de 3 cosas. Por una parte, la dosis que ha ingerido el animal, que hagamos un diagnóstico bien rápido y que instauremos una terapia muy agresiva, y no esperemos a ver si sí o no el animal necesita tratamiento. Existe un inhibidor del alcohol deshidrogenasa, que es selectivo, que es el 4-metilpirazol, que se comercializa con el nombre de Antizol, y que tiene la ventaja de que no causa la depresión del sistema nervioso central que produce el etanol, y que a continuación voy a decir algo más de él, pero que si no disponemos de este fármaco, pues básicamente nos va a tocar usar el etanol, y como digo, esto tenemos que hacerlo en las primeras fases 1 y 2 antes de que se haya metabolizado el etilenglicol a los primeros metabolitos. Aquí están las dosis que hay que usar del etanol, 5.5 mililitros por kilo de etanol al 20%, cada 4 horas por 5 tratamientos, y después cada 6 horas por 4 tratamientos. Eso viene prácticamente a ser 2 días de etanol, y hay que combinarlo con el bicarbonato para contrarrestar la acidosis que se va a producir, y en el gato pues viene a ser más o menos 3 días en total, y lo mismo hay que combinarlo con el bicarbonato, y lo ideal pues sería poder usar como digo, el fomepizol, que es el 4-metilpirazol, ya sea en el perro o en el gato, y las dosis pues aquí las tienen, a intervalos de cada 12 horas, y en vez de usar el etanol, porque deprime mucho el sistema nervioso central y produce mucha acidosis, esto sería lo mejor. Es mucho más seguro, no tiene los efectos adversos peligrosos del etanol. Y bueno, y aquí tenéis también el tratamiento que recomienda el Pet Poison Helpline de Estados Unidos. Como veis, también incluyen lo que serían las infusiones continuas de etanol, y si queréis usar lo que sería el vodka,
o el Guaro, aquí en Colombia, pues aquí tienen más o menos cómo se harían los cálculos de las dosis en este par de diapositivas. Bueno, con respecto al diagnóstico, pues bien, si el animal está muerto, pues básicamente lo que vamos a encontrar son los cristales de oxalato cálcico, y estos van a estar no solo en el riñón. Yo me acuerdo de haberlos visto también incluso en el cerebro. Como veis en este gráfico son prácticamente están al final de la ruta metabólica que veis ahí, son los cristales de oxalato cálcico, y si vemos un corte histológico, prácticamente esos cristales en el riñón los vamos a encontrar en los túbulos contorneados proximales. Son unos cristales que en realidad son birrefringentes, van a destruir esos túbulos. Si los vemos a fondo oscuro, parecen como si fuera un arbolito de Navidad. Y esta imagen sí podemos decir que es patognomónica de la intoxicación por etilenglicol. En realidad no hay otra causa que produzca este tipo de lesión. Y es la forma de diagnosticar pues, que un animal ha muerto por esta causa y no ha sido otra cosa. Otra de las cosas que se podría hacer en un animal muerto es medir las concentraciones de calcio en el riñón. En este estudio que aquí tienen, lo que se hizo es comparar las concentraciones de calcio en animales que murieron por intoxicaciones por colecalciferol, que es un matarratas que básicamente consiste en una sobredosis de vitamina D, que sube mucho los niveles de calcio en sangre y produce cristales de fosfato cálcico en todos los tejidos, y las compararon con las de animales intoxicados con etilenglicol. Y como veis, pues las concentraciones para el etilenglicol son mucho más altas, de alrededor de 5.000 partes por millón del tejido fresco, mientras que para el colecalciferol no llegan o están entre 2.000 y 3.000 partes por millón. Es decir, que midiendo el calcio pues podemos diferenciar incluso si se trata de una intoxicación por etilenglicol o de colecalciferol, y pues por tanto pues sería otra forma de llegar al diagnóstico. Bueno, con respecto al animal, si está vivo, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico? Pues por una parte, empezando por los signos clínicos, que ya hemos dicho, ataxia, depresión, vómito. ¿Qué podríamos analizar en ese animal? Pues dicen que a partir de las 3 a 8 horas ya el animal empieza a excretar esos cristales de oxalato cálcico, que como veis ahí tienen forma de medio sarcófago. Y existen kits colorimétricos que se usan para detectar el etilenglicol. Lo que pasa es que esos kits no son específicos. Hay sustancias que dan positivas, podríamos decir que dan falsos positivos. De hecho, el propilenglicol, que vamos a hablar a continuación, daría un falso positivo. Y hay otras sustancias, ya sean el glicerol, sorbitol, sustancias que van en la comida que también podrían dar falso positivo. Con respecto a otros tipos de análisis que podríamos hacer en sangre o orina, pues básicamente lo mismo, no hay nada específico. De forma temprana, ¿qué es lo que se va a alterar? Pues en la orina pues vamos a ver que no se concentra, va a haber una gravedad específica que básicamente no está ahí, va a haber lo que sería una isostenuria de 1.008 a 1.0012, es decir, los túbulos no están concentrando la orina. De hecho, también va a haber una glucosuria, esos túbulos dejan pasar la orina. Y si mirésemos en la sangre, ¿qué es lo que notaríamos? Pues por ejemplo que el calcio pues empieza a bajar porque se están formando esos cristales de oxalato cálcico. Y lo otro que sí sería característico es que todos esos metabolitos y el etilenglicol son sustancias que suben la osmolaridad, y aparte son sustancias, son ácidos, es decir, suben lo que sería el desequilibrio aniónico, habría una subida de lo que llaman el anion gap. Y aparte, como son sustancias ácidas, pues consumen el bicarbonato pues estaría bajo.
es decir, tendríamos lo típico de una acidosis metabólica. Pues bien, si pasamos a continuación a hablar del propilenglicol, esta es una sustancia que está considerada como de los glicoles menos tóxicos por la FDA americana, y de hecho pues tiene un montón de aplicaciones, no solo como anticongelante o refrigerante de los carros, sino que básicamente lo tenemos como solvente en muchos medicamentos, como por ejemplo preservativo también en alimentos. De hecho, hasta el 13% de las latas de comida de perros llevan a veces propilenglicol. Como veis, la toxicidad es muy baja, con una dosis letal 50 en el perro de hasta 19 a 22 gramos por kilo. Como veremos a continuación, eso no implica que los perros, incluso los caballos, se puedan intoxicar si ingieren dosis que llegan a esos niveles. De hecho, yo me acuerdo, sobre todo los veterinarios que trabajan en grandes especies, el propilenglicol se usa para tratar la cetosis en las vacas, y es muy parecido al aceite mineral. Entonces, si a un caballo se le metiese, en vez de aceite mineral, un galón de propilenglicol, pues de hecho he visto casos que los llegan a matar. O sea que hay que tener cuidado con el propilenglicol. Aquí tienen un estudio que muestra lo poco tóxico que es, por ejemplo, para los gatos. Hay un estudio, como ven, que le dieron 8 gramos por kilo por día durante 22 días a los gatos, y lo que muestran es que se causaban signos de poliuria, polidisia, es decir, había una diuresis osmótica, y si el animal pues no bebe para compensar esa poliuria, pues se va a provocar una deshidratación, y el animal pues puede tener ataxia, depresión mental, y en el estudio pues lo que vieron es que es poco tóxico para el riñón, a diferencia del etilenglicol. ¿Por qué? Porque no subía la urea, la creatinina, y sin embargo, pues lo que sí vieron que el gato sí se producía un estrés oxidativo, que se traducía en una presencia de cuerpos de Heinz en los eritrocitos. El propilenglicol también se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa, y eso lo convierte en ácido láctico y va a producir pues una acidosis láctica. Y por tanto, pues os podéis imaginar que el tratamiento pues va a consistir en compensar si se produce esa acidosis con bicarbonato, y si hay una deshidratación, pues tratar esa deshidratación con fluidos. De todas maneras, como ya he dicho, la dosis hace al tóxico, y aquí vemos un caso que está publicado en un perro de 11 años y 25 kilos de peso en California, que se llevó al hospital pues porque se presentó de forma aguda con un cuadro de ataxia, desorientado, arrastrando las patas de atrás, y el dueño pues dijo que el perro estaba en un sitio de construcción donde también había un recipiente abierto de anticongelante de los carros, y bueno, cuando llegó al hospital pues el examen clínico vieron que presentaba una tetraparesis, es decir, parálisis de los 4 miembros, que progresó a decúbito total, tenía un déficit propioceptivo, los reflejos estaban normales, y cuando hicieron el análisis de sangre con el kit ese colorimétrico rápido, pues vieron que estaba positivo al etilenglicol. Entonces lo primero que hicieron es decir, bueno, con estos signos clínicos y este positivo al etilenglicol, no perdieron tiempo y ahí mismo empezaron con el tratamiento de etanol y bicarbonato. La cuestión es que el etanol deprime mucho el sistema nervioso central, y aunque va a salvar el animal, pues tiene muchos efectos adversos, como ya he dicho anteriormente. Y al día siguiente, cuando hicieron el análisis por cromatografía de gases y espectrometría de masas, vieron que en vez del etilenglicol se trataba del propilenglicol. Es decir, que el perro en realidad no necesitaba ese tratamiento con etanol, porque el propilenglicol pues no hubiese dañado el riñón, y con solo el tratamiento sintomático pues hubiera sido suficiente. De todas maneras, esto sirve para recordar que el propilenglicol pues puede causar un cuadro agudo que se confunde con el etilenglicol,
y que incluso pues las pruebas de sangre que se hacen, pues como veis, no son específicas para distinguir el uno del otro. Aquí tenéis los valores que de esos análisis de sangre sanguíneos, gases sanguíneos que hicieron, y antes y después de hacer la diálisis del perro. Y como veis, pues el análisis por cromatografía de gases dio que en realidad el perro tenía propilenglicol, no etilenglicol, pero claro, uno no suele tener la suerte de contar con un laboratorio que te hace este tipo de análisis a la mano, y que sería lo ideal para salir de dudas en estos casos. Bueno, por último, pues vamos a pasar a hablar del metanol, que en realidad es mucho más tóxico que el etanol, y aunque los animales pues no se exponen tanto, tenemos que saber que en personas sí hay muchos más casos descritos porque es mucho más barato que el etanol, y pues se ha usado y sigue usándose para adulterar las bebidas alcohólicas, porque en realidad pues no se puede distinguir el uno del otro cuando uno lo está bebiendo. Como veis en esta gráfica, se va a metabolizar a formaldehído primero por la alcohol deshidrogenasa y después a ácido fórmico. Ninguno de los dos se produce de forma natural en el cuerpo, y el ácido fórmico pues va a producir una acidosis muy severa, brutal si queréis, que va a matar al animal o a la persona si no lo contrarrestamos. Y vean que por otra parte el formaldehído va a producir un daño en el disco óptico de las personas, pero la peculiaridad es que solo se produce en personas o primates, no en animales. De tal manera que las personas que sobreviven, muchas de ellas pues se van a quedar ciegas, y esto ocurre de forma irreversible. Por tanto, el tratamiento va a consistir obviamente en inhibir la alcohol deshidrogenasa. Esto solo lo vamos a hacer en personas, porque como ya digo, no hay riesgo de que esto ocurra en animales, y por tanto en animales pues el tratamiento va a consistir en contrarrestar la acidosis. Aquí tenemos un caso que está publicado en una revista de toxicología humana en el año 2007, en donde hubo 147 pacientes supuestamente intoxicados con metanol. De esos pacientes se confirmaron 111, y de esos 111, 25 murieron en el hospital y 43 murieron fuera del hospital. Como ven, el tratamiento fue a base de bicarbonato, etanol y ventilación mecánica, y de los que se trataron, pues solo el 18% sobrevivieron, con secuelas permanentes. 18 tuvieron cegueras y 3 se quedaron con daños permanentes. Por tanto, vean que el metanol es muy tóxico para las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a fiestas y se le sospechan que le han adulterado la bebida. ¿Dónde más tenemos el metanol? Pues en realidad está en muchos productos de limpieza, así que hay que tener cuidado. Todo lo que son los limpiacristales, el líquido que usamos para empezar, si quieren, el fuego cuando hacemos un picnic en las parrillas, se absorbe, como ven, muy rápidamente. En realidad no sirven los procesos de descontaminación, no sirve el carbón activo porque se absorbe muy rápidamente y es una molécula muy pequeña para el carbón activo. Como veis, la dosis letal es de alrededor de 5 a 11 mililitros por kilo en el perro, y los signos pues van a ser de una depresión profunda del sistema nervioso central, mucho más grave todavía que la que produce el etanol. Es un depresor mucho más potente, va a producir un coma muy rápido, pero como veis antes, pues vamos a ver que el animal tiene ataxia, vómitos, taquicardia, debilidad. Es característico el dolor abdominal. En general, el dolor abdominal va asociado siempre a sustancias que causan una acidosis metabólica. Las convulsiones son muy raras, pero pueden ocurrir. Todo eso es propio de una sustancia que produce una acidosis severa. Y como ven, si se tratase de un primate y no muere por la acidosis, pues las secuelas son que se puede quedar ciego.
y aparte pueden quedar daños irreversibles en el sistema nervioso central. Por tanto, el tratamiento básicamente va a ser de contrarrestar la acidosis con bicarbonato y fluidos, y a menos que fuese una persona o primate, pues no está indicado inhibir la alcohol deshidrogenasa, porque como ya digo, pues en los animales no se desarrollan esas secuelas de ceguera que sí tienen las personas. Pues bien, con esto concluimos estas tres sustancias que son corrientes en nuestro medio y que, como veis, pues producen acidosis. Así que hasta la próxima presentación, pues se cuida mucho.